Un gran gusto saludarles. Me place realmente estar con ustedes en un trabajo de cerebro, neurociencia para el desarrollo humano. Es parte de un trabajo del módulo 3, Arquitectura del Cerebro, con el profesor doctor David Chacón Méndez, y quien les habla el docente Francisco Abarca Rodríguez. Es interesante cómo en estos días tuvimos la posibilidad de estar determinando la construcción de una maqueta del cerebro con cada una de las partes y que hoy vamos a tener la posibilidad de un espacio de acercamiento acerca de la estructura o funcionamiento de algunas partes del mismo. Como ustedes miran, la experiencia en el funcionamiento es fundamental. Y podría decir en este momento que yo fui parte de un sistema nervioso en el cual estuvo en funcionamiento y está hoy a través de este video que estoy enlazando. ¿Cuál es la parte primera que vamos a situarnos? Bueno, la primera de ellas es la que llamamos cerebro. Como podemos mirar acá, el cerebro es el órgano principal del sistema nervioso central. Posee una capa en el cual es de tejido neuronal y el cerebro, dentro de los componentes más interesantes, es el cual tiene que ver con el control de los movimientos voluntarios. Tiene que haber necesariamente con las premisas del aula, de la inteligencia, de la memoria y también todo aquello que lo procesa esa información y lo va llevando a diferentes conductos o conductos realmente delineados para que el funcionamiento del cuerpo se pueda establecer. Ahora bien, ¿y cuánto pesa este cerebro? Comúnmente se habla de una aproximación cercana, desde luego, de 3 libras. Y podríamos nosotros mirar, por lo menos, no solamente en lo que les estoy articulando en la presentación, sino también en la vivencia de la maqueta o parte de la construcción que se me dijo o se nos dijo, es que presenta un elemento interesante y es los lóbulos que tienen que ver, las partes que van situados en diferentes, podríamos decirle, áreas, como por ejemplo, está el lóbulo frontal. Este lóbulo frontal, ¿sí?, se encuentra articulado particularmente en la línea del pensamiento complejo. Todo aquello que tiene que ver con la imaginación, la planificación, el comportamiento. Y más aún podríamos hablar que detrás de este lóbulo que podemos situar acá está el lóbulo parietal. Y este está localizado en la parte de atrás. Y bueno, podríamos decir qué significancia o importancia tiene la misma. Bueno, sin lugar a dudas, tiene que ver prácticamente con lo que es el procesamiento de la parte del tacto, del gusto, de la temperatura. Sí, es interesante. Podríamos también situarnos en el lóbulo temporal y este lóbulo temporal situado en la sien tiene que ver con la comprensibilidad auditiva, en la comprensión de memoria de elementos del lenguaje. Es interesante este bagaje especial, específico, y que poco a poco se ha ido expresando los alcances que tiene el cerebro en los componentes del cuerpo o hacia el cuerpo. Y es acá también que podríamos determinar de que el hemisferio izquierdo se habla que tiene que ver con el elemento creativo
estoy señalando el elemento creativo y el otro elemento de las emociones. Ahora bien, cuando nosotros determinamos estos elementos de las partes del cerebro, tenemos necesariamente que determinar que se procesa la información recibida por los mecanismos de los sentidos y que estos se canalizan hacia determinados comportamientos. Ahora bien, la amígdala es interesante porque la amígdala procesa, hay un elemento del núcleo, o sea, es el control de las emociones, de los sentimientos. Es conectado de acuerdo a lo que estamos viendo en la etapa, que aquí podemos mirar lo que tiene que ver con el lóbulo frontal. ¿Y qué es lo que hace esto? Bueno, permite la inhibición de conductas. Se dice que da vida a nuestra vida, valga la redundancia, sentimental, emociones. Tiene que ver mucho lo que llaman los especialistas en el aprendizaje emocional, como por ejemplo Mario Pick, que lo destaca. Y tiene que ver mucho también con elementos de segregación de lo que es las áreas y particularmente de lo que tiene que ver con la oxitocina o la dopamina, que son hormonas que en este momento un servidor las está teniendo de acuerdo a este proceso que estoy llevando acá en este trabajo tan interesante. Ahora bien, todo ello de la amígdala está conectado al lóbulo frontal. Este lóbulo frontal, como podemos mirar, está situado en la parte que tiene que ver exclusivamente, y repito, tiene un determinado elemento de importancia, ya que, por ejemplo, la oxitocina, y hablo de un elemento, ha ayudado o ayuda a controlar las hemorragias, por ejemplo. Eso se ve destacadamente en los partos. La dopamina en la aceleración de la emoción, de la expectativa, de la ansiedad proactiva, de aquello que genera un placer. Bien, esto es interesante, repito, conectado al lóbulo frontal. Cuando hablamos del tálamo, podríamos situar de acuerdo a lo que se nos presenta, que prácticamente va dentro de lo que es una estructura ovalada que encierra y que está encima particularmente del tronco, del encéfalo y de la corteza cerebral, y una llamada Mibray, que es la responsable de controlar la respiración. Y esta función tiene el tálamo de generar, es un motor que indica elementos de señales sensoriales a la corteza cerebral. Sumamente interesante. Y más interesante lo es porque cuando una persona tiene un accidente cardiovascular, se habla que hay una lesión en el tálamo. Siempre vamos a tener esa situación en un indicador en el cual una lesión cardiovascular tiene que ver precisamente con una lesión en el tálamo. Y luego el hipotálamo, que tiene que ver necesariamente con el centro del cerebro y en el cual produce hormonas. Y esto es interesante porque estas hormonas que están situados van a procurar controlar hormonas, neuronas que afectan el ritmo cardíaco de la persona. Y esto es indiscutiblemente importante. Sin lugar a dudas, hoy hemos hecho un primer acercamiento a lo que es el sistema nervioso central en estos exactamente estructuras, en estas áreas que tienen que ver con una serie de repercusiones de un todo. O sea, en otras palabras, podríamos decir claramente de que este primer acercamiento temático nos dice sobre la aplicación y la implicación
que tiene que ver las partes del cerebro en la conducta, en el comportamiento humano. Hasta aquí, un agradecimiento profundo en este curso tan especial y siempre dispuestos a mejorar. Muchísimas gracias.